Muchas gracias por la oportunidad que tengo esta noche para dirigirme a ustedes. Veníamos desarrollando en las últimas 6 mensajes lo que es la serie Invisible, ¿verdad? Marita hizo la semana pasada el mensaje acerca de confiar en los tiempos de Dios, un mensaje muy lindo. Y bueno, hoy vamos a desarrollar el tema de la visión que planifica y la importancia de planificar bien nuestros proyectos y ser un estratega del reino. La verdad que es un privilegio poder desarrollar este tema esta noche y bueno, vamos a poder ver qué es lo que tiene el Señor para nosotros en el tema de planificar y tener una visión que planifica y ser estrategas del reino, ¿verdad? Voy a leer y les voy a compartir Proverbios 16 del 1 al 9. Entonces yo sé que es un poquito extenso, pero hay mucho que compartir ahí, entonces me voy a tomar el tiempo para leer todo lo... Perdón, que no tenía tan cerca el micrófono. Leer el pasaje. Dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. Bueno, vamos a hacer una breve oración para encomendarnos al Señor en esta noche, mientras tengo la oportunidad de compartir el mensaje. Amado Señor, te damos gracias por esta noche, gracias porque nos has traído con bien, que podemos reunirnos, aprender de tu palabra. Señor, te pedimos que en esta noche prepares nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, te pido que pongas tus palabras en mi corazón, en mi mente y en mi boca, Señor, para poder hablar lo que tú tienes para nosotros esta noche, Señor. Te pido que me des sabiduría al momento de desarrollar el tema, Señor, y también que seas tú quien reciba la honra y la gloria durante todo el mensaje. Te pedimos que lo que aprendamos esta noche nos edifique y nos haga crecer de forma individual, pero también como iglesia, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema que, como les decía, es visión que planifica. Y la aplicación de planificación en nuestras vidas terrenales tiene muchos ejemplos. Tenemos ejemplos en el trabajo, en la escuela, en las vacaciones. Muchas veces oímos acerca en los negocios el plan operativo, el plan de vida. Cuando uno dice, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, quiero ir a estudiar tal cosa y trabajar de esto, dedicarme a esto en la vida, es un plan de vida. Hacemos plan de acción para cuando hay un tema que debemos atender y resolver, hacemos un plan de acción, ¿verdad? Yo tengo un cuñado a quien queremos mucho, que es un ejemplo que a mí me causa mucha gracia porque es una persona que tiene mucha energía. Él no tiene tan desarrollado, digamos, el planificar. Entonces, ¿qué pasa? Por la falta de planificación, entonces pasa todo el tiempo armando nudos en su vida y desatándolos. Entonces pasa en un ciclo que le consume su energía, y es muy divertido verlo, ¿verdad? Normalmente no son inofensivos los nudos, pero los ata y los desata, y con ese nivel de energía pasa, y a veces muy divertido, a menos que uno sea parte del nudo, ¿verdad? Que nos ha pasado. Pero bueno, viéndolo para atrás, sí, nos causa mucha gracia, pero es un ejemplo porque aprendemos que si nosotros planificamos, podemos utilizar nuestro tiempo y nuestros recursos de mejor forma, ¿verdad? Eso a plano individual, pero también en el plano de la iglesia. Voy a pasar y va a aparecer una imagen que es de Benjamin Franklin. Fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Muchos le consideran un genio, yo incluido. Y dice la frase en inglés, dice: if you fail to plan, you're planning to fail. La traducción, si bien no es exactamente igual, se pierde un poquito en la traducción, pero igual el mensaje es claro. Si fracasas en planificar, estás
planificando fracasar. Y es una realidad. Entonces, por eso queremos tratar ese tema el día de hoy. ¿Y por qué? Si pasamos a la siguiente, ¿por qué como cristianos debemos nosotros planificar bíblicamente? Es decir, conforme a la palabra. Bueno, varias razones. Voy a mencionar unas cuantas. La primera es porque el planificar es bíblico y muchos versículos lo respaldan. Más de 100 versículos respaldan el planificar de forma bíblica. Y esta noche lo vamos a cubrir toditos. Entonces le pido a Edu que por favor me cierre la puerta y que no nos deje salir a nadie hasta que terminemos. A Gaby que ponga el café para que, bueno, estemos alerta, ¿verdad? Para ver los 100, los más de 100. Obviamente que es una broma, no. Vamos a cubrir solamente la parte de Proverbios y me voy a apoyar también en otros versículos que están en otros libros que ayudan a desarrollar el tema. Bueno, también tenemos otra de las razones para que pensemos en planificar bíblicamente es porque hay muchos ejemplos, grandes líderes y personajes en la Biblia que desarrollaron o ejecutaron planes que fueron inspirados por Dios. Está, digamos, el ejemplo de José, que cuando él ve la visión de las vacas gordas y las vacas flacas, planifica y prepara para poder guardar sustento para los años difíciles que iba a llegar. Nehemías y Esdras en la reconstrucción del templo, los viajes misioneros de Pablo también y la estrategia que él tuvo que hacer, porque no era solamente decir, bueno, voy a ir a tal ciudad y voy a ir a predicar y voy a ir solo, no, él tenía que establecer recursos, tiempos, quién le acompañaba, cuál iba a ser la estrategia para compartir el mensaje con las diferentes culturas que se iba a enfrentar. También Moisés en el Éxodo y Josué en el eventual ingreso a la tierra prometida. También es importante que recordemos que Jesús nos manda, de hecho nos manda a planificar. Está Lucas 14, del 28 al 33, dice: porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Okay? Entonces eso es Jesús hablándonos. Entonces está también la gran comisión, Mateo 28, 19, 20, que Jesús dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No se puede hacer eso sin un plan. También está Hechos 1:8, muy similar, que dice que, bueno, que el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso precisa un plan. Y por eso les comparto un poco lo que aparece ahí en el gráfico. Planificar conforme a la palabra nos habilita a ser estrategas del reino. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre un plan y una estrategia? Vamos a pasar a la parte más básica, digamos. Primero está lo que es y lo voy a hacer con un símil, vamos a hacer una analogía con el fútbol. Digamos que está la parte técnica, ¿verdad? De cómo yo recibo el balón, cómo lo paso, cómo cabeceo, cómo levanto la mirada. Esa es la parte técnica. En la analogía, en la iglesia, nosotros ¿cómo hacemos la parte técnica? Cómo yo oro, cómo yo leo, cómo aprendo la palabra, cómo adoro, cómo alabo, cómo comparto con mis hermanos, ¿verdad? Sobre eso está la siguiente capa, que son los planes, ¿verdad? Nosotros tenemos planes, digamos, en la analogía del fútbol es como yo hago una táctica, ¿verdad? Está la táctica fija para los tiros libres, para los corners, la táctica de atacar, la táctica de defender, eso se aplica, es una táctica. En la iglesia, bueno, es como nosotros enseñamos la palabra, cómo hacemos discipulado, cómo hacemos misión o evangelismo, el servicio, la comunión. Todos esos son componentes que son planes que se tienen que desarrollar, ¿verdad? La estrategia, ¿qué es la estrategia? La estrategia es cómo nosotros apuntamos de a futuro sabiendo lo que tenemos enfrente. En la analogía del fútbol, la estrategia es, bueno, si el rival que yo tengo es más fuerte que yo, entonces capaz que me defiendo más que lo que ataco.
Y si yo sé que el rival se cansa físicamente, capaz que lo canso y al final lo ataco y lo abrumo para poderlo derrotar. En la iglesia es parecido, y por eso tengo esa gráfica que muestra una casita. Porque cuando nosotros hablamos acerca de estrategia y de proyectos, muchas veces se nos viene a la mente el construir algo. En el tema de la iglesia, nosotros evidentemente fundamentamos sobre la roca, fundamentamos sobre la fe en Jesús, en que ese es nuestro cimiento, la piedra que los edificadores desecharon, ¿verdad? Y obviamente ese es el cimiento. Luego los pilares es como nosotros disponemos los diferentes planes, como había mencionado, tener una visión fundamental de Dios, cómo hacemos aprendizaje de la palabra, cómo nosotros adoramos, alabamos, tenemos comunión, el evangelismo, todos esos son componentes. Y arriba, si se fijan, tenemos un techito que casualmente tiene figura de triángulo, ¿verdad? ¿Qué les viene a la mente con el triángulo? La Trinidad, ¿verdad? Entonces nosotros sobre el techo siempre tenemos que tener algo que nos estabiliza y nos dirige de forma estratégica, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así hago solamente un breve comentario. El triángulo casualmente es la figura geométrica más firme, más estable que existe. Después, si quieren, les doy la explicación matemática de por qué es el caso, pero ese es el caso. Y por eso tenemos nosotros la Trinidad sobre lo que es una estrategia para nosotros personalmente y como iglesia también. ¿Ok? Entonces, si pasamos el siguiente punto, ahí lo que tenemos es quiero desarrollar el primer punto en Proverbios 16:1, dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Aquí quiero pasar a la primera parte del versículo, y que lo que nos evidencia es que el ser humano hace planes, ¿verdad? El ser humano es la única criatura, el único animal que planifica. Nosotros podemos ver que las hormiguitas arman hormigueros así muy elaborados, que tenemos mariposas que migran, los osos que hibernan, y vemos que todos hacen ese tipo de actividades. Los pajaritos construyen nidos y todo porque eso es lo que su instinto les obliga a hacer. No lo hacen de forma distinta, ¿verdad? Entre una especie y la otra lo harán distinto, pero ellos siempre lo hacen y lo hacen igual, haya recursos o no haya recursos. Nosotros, los humanos, sí tenemos ese deseo de soñar algo en el corazón que nos agrada, lo soñamos, diseñamos un plan, luego lo ejecutamos y en el tiempo, en el futuro, podemos llegar a disfrutarlo y gozarnos en él. Va a aparecer ahora una foto de una señora que se llama Dorothy Sayers. Ella fue una autora muy brillante, se graduó de la Universidad de Oxford, fue contemporánea de los autores C.S. Lewis, que fue el autor de la serie Las Crónicas de Narnia, y también de Tolkien, que fue el que creó la trilogía de los anillos. La traducción, perdón, me falló. Es de la trilogía de los anillos, El Señor de los Anillos, sí. Que en los 30s, 40s fue una época muy prolífica en cuanto a autores cristianos. Ella fue la autora de un libro que se llama La mente del creador, y ahí ella postula que hay 3 fases durante lo que es la actividad creativa de Dios. Y esa es el plan, la ejecución y la interacción. En esos puntos que ella desarrolla, dice que el Padre es el que planifica, el que diseña, el Hijo es el que ejecuta y el Espíritu es quien interactúa. Entonces, como que nos queda un poco la oportunidad de aclarar cómo funciona eso. Y hoy voy a dar 2 ejemplos de 2 grandes planes divinos. Está el plan de la creación y el plan de la salvación. Entonces, en el plan de la creación, ¿quién diseñó el universo y el cosmos? El Padre fue el que lo diseña, lo ejecuta el Hijo. Y de hecho nosotros lo vemos, dice que el Hijo construye y ejecuta la creación en Colosenses 1, 16 y 17. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces queda claro que el creador es Jesús, y el Espíritu
es quien interactúa después de que se hace la creación. De hecho, nosotros vemos que después de que el Padre crea, después de la creación en Génesis, vemos que el Espíritu, que dice que está flotando sobre las aguas. Y luego vemos muchas instancias durante lo que es el Antiguo Testamento que hace referencia acerca del Espíritu. Y luego nosotros en el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu se mueve en nosotros, se mueve en las iglesias. El plan de salvación es similar. El Padre lo diseña desde el momento de la caída del hombre. El Padre dice de que habrá enemistad entre la serpiente y el Hijo del Hombre, ¿verdad? Esa enemistad queda ahí porque ya Dios está diseñando el plan, que después viene el Hijo y lo ejecuta. El Hijo lo ejecuta viniendo y muriendo por nuestros pecados. Los profetas lo que hacen es que revelan todo lo que va a suceder y cómo es que se va a ejecutar ese plan, y luego viene Jesús y lo materializa, ¿verdad? Ese plan. Y el Espíritu Santo después interactúa en base a esa salvación, porque el Espíritu Santo no puede entrar en nuestros corazones a menos que se haya ejecutado la salvación que el Hijo hace, ¿verdad? Entonces, el paralelo con el humano es que nosotros tenemos una mente que diseña algo, luego tenemos manos que van y lo ejecutan, y luego tenemos un corazón que se regocija y que interactúa con aquello que nosotros hemos construido, ¿verdad? Entonces ahí está el paralelo entre lo que es la Trinidad y lo que nosotros somos, que reflejamos la Trinidad. Por eso es que es importante, y quería pasar un poquito de tiempo de eso, para ver, pasamos por favor a la siguiente, de que el hombre planifica porque está creado a la imagen y semejanza de la Trinidad, ¿ok? Luego vemos, pasamos a la siguiente, por favor. ¿Okay? Entonces nosotros vemos en este punto de que el hombre planifica, pues fue creado a la imagen de Dios, pero Dios decide acerca de todos los planes. O sea, ese es el segundo punto dentro del primer enunciado, ¿verdad? Y ahí aclaro un poquitín también la primera versión es de Reina Valera, la segunda, como para explicar un poquitín el punto, es de la Nueva Versión Internacional, que el ser humano hace planes, pero es la palabra final la tiene el Señor, es decir, sí o no a un plan que se presenta, ¿verdad? Entonces nosotros vemos de que los planes del corazón pertenecen al hombre y Dios es quien dice si sí o si no al plan. Vamos a ver y tocar unos cuantos ejemplos. El primero vemos que les quería compartir es que Faraón, por ejemplo, planificó eliminar a Israel, al pueblo de Israel, ¿verdad? Y decía, bueno, todos los primogénitos los voy a matar porque ellos se pueden unir a nuestros enemigos y nos pueden lastimar. Ese no era el plan de Dios. Claramente le dice, no. El plan es salvar a mi pueblo de Egipto. También está el ejemplo de Saúl, que tenía la intención de matar a David y dar el trono a Jonatán. Tampoco. Ese no era el plan de Dios. Entonces Saúl los planes de él no fructificaron. David también tenía planes después de matar a Urías en base a un pecado que él había cometido. Tampoco. Y la intención, el plan de él era mantener ese pecado escondido, oculto, y no fue el caso. Dios envía a un profeta para que le confronte y David acepta su pecado y su error y bueno, enmienda, ¿verdad? En su vida también. En el Antiguo Testamento hay muchas veces de que nosotros vimos que los vecinos de Israel querían erradicarles, tampoco fructificó. Israel al día de hoy es un pueblo formado, ¿verdad? Que está en la historia de la Biblia y está en el futuro de lo que la Biblia dice que va a suceder. Vemos también el plan misionero de Pablo, que es un ejemplo muy importante, ¿verdad? Porque los primeros, sobre todo cuando estaba hablando acerca de Faraón, eran planes que estaban muy opuestos al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero vemos un plan misionero de Pablo de que tenía toda la intención de ir y llevar la palabra a todos los lugares, ¿verdad? Pero vemos Hechos 16, del 6 al 9, y dice: atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se los permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie,
rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces es un ejemplo de alguien que tenía una buena intención y Dios le dijo no, en 2 ocasiones. Le dice, no, no es por ahí, quiero que vayas hacia allá, ¿verdad? Entonces eso también es importante saberlo, de que todos los planes, por muy bien intencionados, también están sujetos a la voluntad de Dios, ¿verdad? También hay ejemplos, este es un ejemplo inspirado, ¿verdad? Porque es un sueño del que habla, que tiene Pablo, ¿verdad? Pero también hay planes que son dictados así, clarito y muy prescriptivamente. Están las descripciones para la construcción del templo, el Arca del Triunfo, que son claritos. O sea, si ustedes ven una representación artística del Arca del Pacto, se ve en todas, son igualitas, porque cualquier artista que recibe una instrucción tan prescriptiva lo termina construyendo o dibujando igual, ¿verdad? También vemos los planes y las instrucciones claritas y directas que le decía Dios a Moisés: levanta tu vara, haz esto, pon tu vara aquí, ve para allá, muy clarito, muy prescriptivo. Entonces hay planes también, no solo inspirados, sino que también son dirigidos por el Señor, ¿verdad? Pasamos entonces ahora a Proverbios 16:2. Ahí dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Dios examina nuestro corazón. Y aquí quiero pasar al segundo punto. Procuremos que la intención de nuestro plan sea conforme a su voluntad y para su gloria. Yo aquí quisiera compartirles un poco de que nosotros tenemos la mente, la inteligencia, la voluntad, el deseo, la parte estética. Tenemos mucha libertad que Dios nos da para poder crear, ¿verdad? Y como portadores de la imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de planificar correctamente, que el objetivo sea conforme a su voluntad para que pueda abonar a su obra, pero principalmente para darle la gloria solo a Él, ¿verdad? Porque tú puedes tener un buen plan, es la verdad, y que funcione, ¿verdad? Y que todo calce, que tenga todos los recursos y los tiempos, pero Dios examina y pesa el espíritu, el motivo, o sea, ¿por qué es que quieres hacer esto? Y leamos un poco Santiago 4, del 13 al 17, dice: vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, si el Señor quiere. La traducción de esto en latín es Deo volente, que de hecho era una firma que se acostumbraba a usar en el siglo XVII y XVIII entre la gente que se escribía cartas. Escribía en inglés o en español o el idioma que fuera, y al final firmaba su nombre y ponía Deo volente, que a mí es algo que me llama muchísimo la atención, porque yo cuando vivía en otros países, bueno, y hasta el día de hoy, siempre que sucede algo me dicen: vas a ir a tal lado mañana, y yo digo: bueno, sí, si Dios quiere yo voy, me vas a presentar tal proyecto, sí, si Dios quiere, lo entrego para el viernes, se lo digo así a mi jefe: te lo entrego el viernes si Dios quiere, ¿verdad? Y me parece muy interesante porque es una frase que no se usa mucho y que se está perdiendo, está en peligro de extinción, como decía Coco en el sermón que hizo, no recuerdo si fue el sábado pasado o el anterior, que decía Coco que la frase que estoy bien, gracias a Dios, ya está en peligro de extinción. Y yo, ahora que lo noto de que está en peligro de extinción, son ahora todavía más intencional, y siempre que digo tal cosa, si Dios quiere, ¿verdad? Deo volente. Y bueno, también hay algo que me gusta, de una frase que se daba antes, es que en el plan artístico, ¿verdad? También nosotros, como ejecutamos una obra, un plan maestro, también se puede hacer en el plano artístico. Nosotros vemos que hay un himno muy lindo que lo cantamos muchas veces en Navidad, es In Excelsis Deo. No lo voy a cantar, ¿verdad? Me gustaría, pero no tengo ese don, lastimosamente. Pero fue escrito por Johann Sebastian Bach, y él
cuando escribía sus partituras, al final ponía Soli Deo Gloria. Y no solo él lo hacía Händel también. Entonces en los tiempos, muchos de los himnos y muchas de las obras maestras de estas eminencias, ellos firmaban Soli Deo Gloria, solo para Dios la gloria, ¿verdad? Que eso es importantísimo. Entonces los planes, las obras maestras que se hacen, que sea para la gloria de Él y nada más. De hecho, esta Soli Deo Gloria es una de las 5 solas que se conoce. Tuvimos una excelente serie que desarrolló Coco hace un tiempo acerca de la Reforma, y aprendimos, bueno, estaba Sola Escritura, Sola Fide, Sola Gratia, y después vinieron 2 más, Soli Deo Gloria y Solos Christus, ¿verdad? Entonces eso es algo que nosotros creemos fundamentalmente como iglesia, ¿verdad? Entonces es importante que nuestros planes también sean solamente para la gloria de Dios. Ahí pasamos a la siguiente, por favor, que es lo que les compartía de que Johann Sebastian Bach hacía eso, y que sería lindo que nuestras obras nosotros también firmemos de esa forma. Si fuese físico sería lindo, pero al menos en espíritu, de que Soli Deo Gloria. Pasamos también a un punto, al tercer punto, que dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. Aquí quiero compartirles un par de cosas. Dios nos quiere, Él nos ama y le importamos. O sea, no nos pasa los planes solamente para que nosotros lo hagamos como autómatas, ¿verdad? Sino que más bien Él nos permite libertad de diseñar planes. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer planes y ponerlos en las manos de Él. ¿Qué está implícito ahí de nosotros poner los planes en las manos de Dios? Primero, que vamos a orar, porque yo no le puedo poner algo en las manos de Dios solamente asumiendo que Él lo va a recibir en sus manos. Yo tengo que tener la intención y la comunicación con nuestro Padre y decirle: aquí están mis planes, ¿verdad? Y lo otro que quiero apuntar es que en el versículo 3 pasa del plano general, que en los primeros 2 versos se hablaba del hombre, así como un poquito impersonal, digamos, que ahora habla de tus planes de forma individual. Entonces ahí está viendo y explorando a cada uno, ¿verdad? Entonces, tenemos un par de ejemplos acerca de la forma de que nosotros podemos ceder los planes, ¿verdad? Y una vez que recibimos también un plan que Dios nos da, de que nosotros cedamos. Tenemos el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Que Abraham Dios le había hecho una promesa, le dijo que de ti vendrán muchos descendientes. ¿Y qué pasaba con Abraham? Que como él ya estaba de edad, dijo: yo voy a agarrar el plan de Dios y yo le voy a ayudar, le voy a dar una manita a Dios, le voy a ayudar, ¿verdad? Porque yo aquí veo que yo ya estoy viejito, le voy a ayudar. Entonces él agarró, y en sus manos, en lugar de dejarlo en las manos de Dios, él lo agarró en sus manos, y sucedió lo que sucedió con Agar y luego Ismael. Y luego en eso mismo Dios hace un enunciado en la Biblia que dice de que habría enemistad a raíz de eso que sucedió. Entonces, cuando nosotros queremos tomar los planes de Dios, o tenemos nuestros planes y no los cedemos a las manos de Él, no pinta bien, ¿verdad? Entonces, eso para que lo tengamos en mente, ¿verdad? También tenemos el ejemplo de Pedro, que en un par de instancias, en una, le dice a Jesús: Jesús, no digas eso que estás diciendo acerca de tu muerte, eso no está bien. Y entonces Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Y luego en Getsemaní, cuando Pedro se ve, y claro, cualquiera hubiera reaccionado así, cualquiera, de que están atacando a nuestro Padre Celestial, a Jesús, lo están apresando. En ese momento de la aprehensión, Pedro lo primero que piensa es ¡guas!, con la espada, y le corta la oreja a uno de los que estaba ahí, ¿verdad? Pero ese no era el plan de Dios. Entonces nosotros vemos que cuando Jesús le dice que no lo haga, permite que se dé y se desarrolle un plan que es el plan divino para que nosotros podamos llegar a ser salvos. Entonces eso es importante también. Un par de cosas que sí me gustaría enfocar es que
Abraham sí de hecho se reivindica después. Si bien es cierto que había querido tomar una parte del plan en sus manos, después demuestra completa fe y rinde sus planes y sus esperanzas y su futuro cuando lleva a Isaac a un sacrificio, y después el Dios le dice que no lo haga. Pero bueno, vemos que también uno puede fallar, puede no ceder en un plan, pero siempre Dios nos da la oportunidad de poder ceder, ¿verdad? Bien, entonces si pasamos a la siguiente, solamente para cerrar ese punto de que Dios prospera los planes que ponemos en sus manos. Entonces tengamos esa valentía de ceder y darlo y ponerlo todo en la mano de Dios, porque también es un sacrificio y es una muestra de confianza y fe. Marita nos enseñaba la semana pasada acerca de tener confianza y fe, ¿verdad? Y esto que nosotros hacemos de ceder nuestros planes al Padre es un ejemplo de eso. Luego pasamos a Proverbios 16:4, dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. ¿Okay? Y ahí pasamos para recalcar un poco ese punto, que es el punto número 4. Dice: los planes de Dios son perfectos y completos, inclusive es soberano sobre los planes de quienes no le conocen, o inclusive de quienes le oponen, porque hay que diferenciar un poco. Están quienes desconocen de Dios, ¿verdad? O piensan que no existe, y ellos hacen sus planes, y sus planes también están sujetos a la soberanía de Dios. Y los que tienen franca oposición a Dios, saben de la existencia de Dios y tienen franca oposición ante Dios, también los planes de ellos están sujetos a la soberanía de Dios. Si vemos va a aparecer una imagen ahí, que yo creo que la reconocen fácilmente, que es, bueno, cuando José es vendido por sus hermanos a los madianitas. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, todas, inclusive este acto que parece ser muy feo. ¿Quién se puede imaginar a alguien vendiendo a su hermano, verdad? Y por unas monedas de plata, pero por unas monedas de plata que José haya ido, después representó la salvación para todo un pueblo que vino, o sea, lo que fue Israel, vino durante ese tiempo de hambruna, y entonces se salvó a cuentas de que él fue vendido por un puñado de monedas. Y si pasamos a la siguiente, por favor. ¿Quién más fue vendido por un puñado de monedas para que todo un pueblo aún más grande también fuera salvo? Entonces, todas las cosas están hechas por un propósito, y Dios está en control, y Él es soberano. Entonces nosotros vemos aquí esta parte que dice: y aún el impío para el día malo. ¿Qué día más malo? Cuando Jesús, que nunca pecó, que no era merecedor de lo que pasó, murió por nosotros, por nuestros pecados. Entonces fue un día malo, y por eso ahí en la imagen traté de reflejar un poco ahí las nubes oscuras, porque de hecho se oscureció el cielo, porque el Padre miró hacia otro lado, no vio a su Hijo. Y fue un momento único en la historia a donde el Padre, el Hijo y el Espíritu no estaban en completa armonía y en completa unión. Entonces eso fue el momento malo, que después, 2 días después, ¿verdad?, sucede la resurrección, y es por un momento malo lo más lindo y el regalo más valioso que nosotros podemos tener, ¿verdad? Entonces, también este es el ejemplo más poderoso. Hay otros ejemplos de que nosotros vemos de planes que están opuestos completamente a la voluntad de Dios, hechos, vaya, como les decía, gente que no conoce de Dios, que no necesariamente se opone, pero no le conoce. Digamos, el censo de Cirenio fue lo que permitió de que se cumpliera la profecía de que Jesús, siendo nazareno, naciera en Belén en su viaje a Judea para el censo de Cirenio, que Cirenio no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba haciendo. Y sin embargo, ese censo permitió que se cumpliera la escritura. Unos que estaban en franca oposición a los planes de Dios. Vemos Goliat, que Goliat tenía una espada muy grande, ¿verdad? Y dijo: yo aquí la tengo fácil. Y viene un niño ahí con una honda. ¿Y qué termina haciendo Dios? De que los mismos planes de Goliat los pone en contra de sí, porque al final
Goliat pierde la cabeza, y la cabeza no se corta con una honda ni con una piedra, se corta con una espada. ¿Y cuál espada se usó? La misma espada de Goliat. Entonces los mismos planes de ese que se opone a Dios, Dios lo usa para bien. ¿Okay? Si pasamos al siguiente punto, por favor. Aquí, Proverbios 16, del 5 al 8. Dice, lo voy a leer todo, ¿verdad? Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Entonces, a una pausa para aclarar. Ahí, o sea, tenemos ejemplos, ya de hecho los que compartí, de que vemos a gente altiva de corazón que recibe su recompensa. El ejemplo de Goliat es uno. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Ahí sí vemos en el versículo 8, nosotros vemos ejemplos de la contracultura sobre la que vivimos nosotros. A nosotros nos dicen, bueno, lo importante es tener mucho. ¿Y cómo llegaste? Bueno, no pasa nada. Si te ganaste la lotería, es que bueno. Eso no es lo que enseña la palabra, ¿verdad? Tiene que ser conforme a los planes de Dios. Yo le compartí a Gaby la semana pasada, creo que fue, de que fui a jugar fútbol, algo que me llena de mucha alegría poderlo hacer. Fui y jugué fútbol, y era un partido que se juega 7 contra 7. Y le digo a Gaby que no hay cosa más fea, que estamos todos listos, y que creen, llega la hora del partido y faltaba uno. Y es algo que no se puede comparar con otra cosa. Es triste. Entonces uno juega el equipo de 7 y el equipo de 6. Ok, entonces empieza el partido. De 7 tenía el otro, mi equipo tenía 6. Claro, teníamos que correr mucho más. Y claro que mi equipo ganó porque yo estaba en el equipo, ¿verdad? Era como tener a Messi, algo así por ahí. No, es cierto que ganamos, no fue por mí, pero es cierto que ganamos. Pero tuvimos que correr, que era un gusto correr. Y los del otro equipo no disfrutaron, eran más, y ustedes dirían, bueno, es más fácil jugar con 7. Pero no, porque nosotros tenemos en nuestro corazón ese deseo de crear, de efectuar y después disfrutar lo que hicimos, pero que sea conforme a la justicia del esfuerzo que yo le estoy poniendo, ¿verdad? Entonces eso me queda siempre a mí, de que cuando uno le sale fácil, no lo valora, no lo disfruta de igual forma. Pasamos ahora a Proverbios 16:9, que dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos, ¿verdad? Que aquí pongo un dicho que hemos oído, creo que muchos lo hemos oído, que dice, el hombre propone y Dios dispone. Ese dicho, y ahora les comparto en un momento de dónde viene, pero sí tiene mucha sabiduría en él. Yo quiero aquí tomar un momento para diferenciar entre el Proverbios 16:9 y Proverbios 16:1, que se parecen mucho, ¿verdad? Que Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Que también, digamos, la nueva versión internacional dice, el ser humano hace planes, pero palabra final la tiene el Señor. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Okay. La diferencia es que en el 16:1 dice que el hombre tiene planes o disposiciones de su corazón, pero Jehová es la respuesta de la lengua, que da la palabra final. Dice sí o no. Aquí en 16:9 lo que nosotros estamos viendo es lo que significa a la disposición de los planes, que Dios los dispone. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya está en ejecución el plan, nosotros lo podemos disponer las cosas de cierta forma, pero el Padre es quien lo dispone para un lado o para el otro, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia entre decir que sí a un plan y luego la ejecución, la forma en que se ejecuta el plan. Vamos a pasar aquí, va a aparecer una imagen acerca de Napoleón Bonaparte. Yo creo que muchos le reconocen. Napoleón Bonaparte era un estratega. Nosotros lo vemos ahí. Todas esas son pinturas, algunas contemporáneas, otras hicieron después un poquito más tarde, acerca de Napoleón, porque Napoleón era un estratega,
¿verdad? Que había ganado muchas batallas. Ahí la primera muestra la batalla de Marengo, que fue en Italia, en la que él llegó como al ápice de su carrera. Y ahí, en esos tiempos le preguntaban a él que si Dios estaba del lado de Francia, porque Francia lo ganaba todo, ¿verdad? Y cínicamente contestó Napoleón y dijo: Dios está del lado del que tenga la mejor artillería, ¿verdad? Ese fue el cinismo con el que él contestó. Después vemos en la segunda gráfica de que él, como era un gran estratega, cuando llegó la batalla de Waterloo, él vino y hizo la disposición de toda su estrategia. Dijo: bueno, mi artillería por aquí, mi caballería por allá, y mi infantería cuando ya estén por acá. Y voy a hacer toda la disposición del terreno. Hizo un análisis completo y dice: yo esta la tengo y la gano segurita. ¿Y qué pasó? De que la forma en que él que él diseñó su estrategia y ejecutó el plan no calzó con algo sobre él, lo cual él no tiene ningún control. Que los elementos meteorológicos de ese día no se prestaban para la estrategia y los planes que él había diseñado. Entonces él esa batalla la perdió. Porque, como decía, o sea, él no tenía, y parece ser que él se está metiendo la mano ahí como para sacar su iPhone y ver a ver si va a llover el día de mañana, ¿verdad? Y frente al campo de batalla. No fue el caso. De hecho, él lo hacía eso para aparentar algo que él no era. Eso se hacía en esos años para reflejar el ser recatado, tener mesura, ¿verdad? Entonces eso lo hacía la nobleza para demostrar eso. Él era todo lo contrario. Él era agresivo y era petulante y arrogante. Entonces eso es importante que lo tengamos nosotros en cuenta, que él propuso los planes, hizo la disposición de sus recursos, pero después, y si seguimos siempre a la misma gráfica, las dos fotos de abajo, las dos pinturas de abajo, muestran que Dios dispone. Lo vemos en la primera, que está ahí, como diría el Chavo del Ocho y Kiko, completamente descuajaringado, es la palabra que se usaba en el Chavo. Que eso, yo cuando lo vi esa pintura dije: yo, está descuajaringado completamente, desanimado porque perdió. Y en la última está en el exilio en la isla de Santa Elena, prácticamente solo, desanimado. Entonces nosotros tenemos esa advertencia de que nosotros tenemos que saber de que no podemos nosotros pensar que somos quien dispone, es Dios quien dispone. Y en lugar de estar y aparecer ahí desanimado o descuajaringado, lo que nosotros queremos es estar de pie firmes y que Dios nos diga: buen trabajo, sirviente fiel, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Entonces es un contraste completo sobre lo que fue la vida de Napoleón y lo que nosotros debemos hacer en el momento de ser estrategas del reino. Entonces, si pasamos solamente para cerrar ese quinto y último punto que dice: el hombre propone y Dios dispone. Esa frase fue escrita por un canónigo alemán. Un canónigo es alguien que trabaja con el obispo. Esto era parte de la Iglesia Católica, que lo escribió traduciendo el versículo 9. Y en el latín, básicamente el latín lo que terminaba diciendo es que el hombre dispone su camino, pero al Señor corresponde disponer sus pasos. Después se fue acortando y quedó en homo proponit sed Deus disponit, que es lo que vemos ahí en la pantalla, ¿verdad? El hombre propone y Dios dispone. Entonces, ya que vimos nosotros los 5 puntos estos que les quería compartir de Proverbios, del 1 al 9, vemos la pregunta que había postulado al principio. La pregunta que es: ¿cómo planificar bíblicamente y ser estrategas del reino? Entonces quisiera yo aquí aplicar un poco, y si pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente, por favor. Esa, ahí. Vamos a ver, puse en amarillo sobre a cada uno de los 5 puntos que les había mencionado, cómo nosotros lo aplicamos eso para ser estrategas del reino. Nosotros sabemos que Dios decide, en el punto 1, Dios decide acerca de todos los planes. Entonces nosotros tenemos, para siendo estrategas, debemos aceptar que Dios es soberano sobre nuestras vidas y que tiene un plan para nosotros. En el segundo punto, porque sabemos que Dios examina nuestro corazón, pues debemos planificar en oración para que Dios nos revele su plan y su voluntad.
El tercero, porque Dios prospera los planes que ponemos en sus manos, es que nosotros debemos hacer que nuestro plan encaje, que ceda, que se conforme, que se someta y que apoye al plan de Dios, que sea como una pieza de un rompecabezas que calza en el todo que Dios ha armado. En el punto número 4, porque los planes de Dios son perfectos y completos, es que nosotros tenemos que saber que Dios está en control ante planes que encuentren adversidad, porque se van a presentar. Y en el último, el llamado es que apliquemos a nuestra visión de reino el aprendizaje que tuvimos en Proverbios. Yo aquí quisiera compartirles y apoyándome en lo que compartía Marita la semana pasada, de que los pensamientos de Dios son más anchos, más profundos, más altos que nuestros pensamientos, y también tienen el conocimiento eterno que trasciende el tiempo. Sabe de lo que viene desde hace miles y millones de años y lo que va a pasar la eternidad. El pensamiento de Dios trasciende el tiempo. Entonces nosotros podemos diseñar un plan que para nosotros en el momento parece ser lo mejor. Dios sabe que a futuro Él tiene un mejor plan. Y aquí les comparto algo personal. Cuando yo estaba en Honduras, tenía 17 años, se me presentaba una oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos. Y yo estaba muy hallado, en Costa Rica dicen así, está muy hallado, como muy cómodo, porque me iba bien en la universidad, estaba con mi familia, con mis amigos, tenía, gracias a Dios, una vida muy divertida y feliz y muy cómoda. Y se me presenta la oportunidad de ir a Estados Unidos a estudiar, y me fui con miedo, la verdad, porque nunca había dejado a mi familia, nunca había dejado mi hogar. Me fui con miedo, y yo decía, yo voy a ir ahí 4 años y estoy de regreso. Yo me regreso a Honduras porque me regreso. 4 años. Pero Dios tenía un mejor plan para mí, porque Él tiene conocimientos mucho más altos que los míos. Y gracias a que yo fui a la universidad, yo aprendí de la palabra de Dios, y fue ahí, después de haber estado 6 meses, que yo acepté a Cristo como Salvador. Si yo no voy, yo no sé si habría sucedido, o tal vez no habría sucedido de la forma en que sucedió, solo Dios lo sabe, pero Él me llevó y me salvó, me llevó de Honduras a Estados Unidos, y ahí fui salvo. Y me pasó algo, una segunda cosa. Todo lo que yo esperaba y podría soñar en una pareja, lo encontré. Lo encontré en Estados Unidos. Gracias al plan que Dios tenía para mí. Producto de ello, tengo a 2 hijos a quienes amo muchísimo y de quienes estoy orgulloso. También, conforme al plan de Dios. De Estados Unidos fuimos a Irlanda, pasamos años muy lindos allí. Cuando fuimos, seguimos con incertidumbre. Estuvimos ahí 5 años y luego venimos a Uruguay. Y gracias al plan de Dios, yo estoy aquí compartiendo el mensaje con ustedes. Algo que si ustedes me hubieran preguntado cuando tenía 17 que iba a estar compartiendo la palabra en Uruguay, no se me cruzaba ni por cerca, para nada. Y me gozo con el plan de Dios y cómo se ha ejecutado en mi vida. Y ahora que nosotros estamos cercanos, no sabemos, pero cercanos más o menos, en una fecha para que se cumpla mi tiempo en Uruguay. Yo no sé cuál es el plan de Dios, si es que siga en Uruguay o que me vaya a otro lado, para dónde no sé, pero no me causa ninguna angustia, porque siempre he visto la mano de Dios en mi vida, en la vida de mi familia, y lo he visto en la vida de las iglesias en las que he participado, y por eso estoy muy tranquilo y confiado, y por eso cierro con este versículo que dice Jeremías 29:11: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Bien, muchas gracias por el tiempo de compartir la palabra. Quisiera por favor cerrar en oración para darle gracias a Dios por esta noche. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, porque nos has acompañado, Señor, has estado en nuestros corazones. Gracias porque sabemos que tu presencia está aquí, porque sabemos que tú estás en control de nuestras vidas, que tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor, y sabemos que
tenemos que buscarte y complacerte y darte gloria y honra a ti con nuestros planes y en todo lo que hacemos, Señor. Te pedimos que nos acompañes, que nos reveles tu voluntad para que podamos nosotros hacer los planes conforme a los tuyos y alinearnos. Señor, te pedimos que nos cuides, que nos prosperes, que en el plano individual hagamos todo para ti, que reveles tus planes para esta iglesia también, Señor, y que con ellos podamos honrarte para tu gloria, Señor, y para tu obra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.